Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en principio quisiera agradecer a las participantes, porque creo que son las participantes del curso de la mañana que se quedaron para la tarde. Así que muchas gracias por pasar este día acá en el Indosoc. Muchas gracias a las personas que han retado la lluvia para estar esta tarde acá. Y agradezco que nos reunamos para pensar juntos el papel de los papás y las mamás, los padres de familia en este tiempo. Pensé que la pregunta, ¿cómo educar a nuestros hijos en tiempos violentos e injustos?, trata de recuperar, en principio, las dos condiciones que desde mi punto de vista caracterizan nuestra época, caracterizan los signos de nuestro tiempo. Un tiempo, desgraciadamente, violento, que a los de mi generación, yo soy modelo 70, no sé ustedes, pero yo soy modelo 70, y pues con otros y otras personas compartimos que nosotros íbamos caminando solos a la escuela. Yo, de hecho, iba a una escuela que me quedaba a 30 minutos de mi casa, atravesando 2 colonias. Y yo pensaba, si yo dejaría que mi hijo hiciera ese recorrido hoy, y pues evidentemente ni a la esquina. Entonces es muy lamentable lo que nos ha ocurrido como país, porque hemos perdido seguridad, porque hemos perdido la apropiación del espacio público, que es fundamental para que una sociedad esté sana. Es fundamental para que en la ciudad haya ciudadanos. Es fundamental para que nos hagamos cargo de lo que ocurre en la vida pública. Entonces, claro, quienes se han ocupado de ello pues son los criminales, es el crimen organizado quien domina el territorio, muchos territorios, quien nos dice: ustedes atrinchérense sus casas, nosotros nos ocupamos de la vida pública, de la calle, del espacio público. Entonces, bueno, por eso me parecía importante plantear qué significa ser papás, ser mamás, educar a nuestros hijos en este tiempo de violencia, pero también en este tiempo de injusticias, de desigualdad, de impunidad, de corrupción. ¿Se puede hacer algo? Preguntábamos desde hace mucho tiempo, y creo que afortunadamente hay mucho que hacer. Creo que afortunadamente podemos hacer, papás y mamás, muchas cosas. Entonces, voy a procurar en 45 minutos compartirles 2 cosas. Primero, esta pregunta con esta conferencia se ha desdoblado los últimos 6, 7 años a lo largo y ancho de todo el país, que nos ha permitido trabajar con aproximadamente 50,000 padres de familia en estos años, prácticamente de las ciudades capitales de todos los estados y también en ciudades más pequeñas de todo el país. Ha sido muy interesante poder constatar que los padres de Tijuana, Ensenada, que es donde hemos estado, Mexicali, tienen las mismas problemáticas que los papás de Mérida, que los papás del puerto de Veracruz, de Acapulco, el Golfo, el Pacífico. Es muy interesante apreciar que, aunque México es muchos Méxicos, realmente los papás tenemos las mismas preocupaciones en todo el país, y al mismo tiempo también muchos defectos y muchas cosas que tenemos que trabajar mejor en este tiempo. Entonces, me gustaría compartirles lo que hemos trabajado con los papás en todos estos años. Y en segundo lugar, el objetivo de esta conferencia, el objetivo del trabajo con papás es uno solo: convencer a los papás aquí presentes, convencer a lo mejor incluso a los abuelos aquí presentes, que nuestra educación en la familia o en nuestras familias es muy poderosa. Es más poderosa que la educación que sucede en las escuelas. Es más poderosa que la educación que pueda ocurrir eventualmente incluso en una parroquia o en otro lado. Lo que ocurre en nuestras casas, lo que ocurre en nuestras familias es tan poderoso que nos alcanza toda la vida. Y por eso
busco convencer a los papás que nosotros somos los primeros educadores, que nosotros somos primeros educadores y que para bien o para mal, lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestra casa, con nuestras familias, a nuestros hijos los vamos a marcar para siempre, para bien o para mal. Y por esa razón, nuestro propósito es convencernos que lo que nosotros hacemos diariamente, cotidianamente en nuestra casa, las horas que estemos juntos, pocas o muchas, son definitivas. Definitivas. Entonces, les comparto algunas ideas. En principio, quiero compartirles esta idea del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que planteó lo siguiente: nunca los hombres han tenido tanto. Tal vez nunca ha habido tanta gente infeliz en la soledad multitudinaria de nuestras grandes megalópolis, con una falta de cariño elemental, con una enorme soledad en medio de la multitud. Diríamos entonces que cada vez somos más personas, cada vez somos más multitudes, cada vez somos más en pequeños territorios, es decir, cada vez nos aglutinamos unos a otros, salimos a la calle y nos aglutinamos en los coches, pero cada vez estamos más solos. Llama la atención entonces que lo elemental, es decir, amar a nuestros cercanos, mostrarles cariño, parece que hoy sería una de las tareas más deficitarias, porque ante las necesidades económicas de la familia, ante la necesidad de que papá y mamá trabajen, ante la necesidad que va surgiendo de llevar algo más a casa, muchos pequeños y pequeñas, o adolescentes o jóvenes, están solos. Y la gran pregunta es, ¿quién orienta sus decisiones, sus acciones, sus preguntas? ¿Quién orienta los múltiples dilemas a los que se enfrentan cotidianamente? ¿Quién les dice lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿Tienen una brújula? ¿Tienen una guía? ¿Tienen una autoridad? Eso es lo que vamos a tratar de identificar, de buscar. Entonces, he escogido 5 problemas que básicamente creo que son los problemas de nuestro tiempo. Y fíjense, además lo hago con la perspectiva pedagógica de que los problemas en sí no deberían ser problemas. Es decir, también he compartido con algunos de ustedes, con algunos otros no, que este trabajo con papás lo hemos hecho porque empezamos trabajando con profesores en 2011 el método de aprendizaje situado. Y la intención de trabajar con aprendizaje situado nos lleva a no eludir los problemas que vivimos. Es más, a lo mejor algunos de ustedes habrán escuchado que cada vez hay más perspectivas pedagógicas de trabajo por problemas o de trabajo por casos. Es decir, cada vez más actores educativos creemos que es mejor trabajar por problemas y no por temas. Nosotros probablemente venimos de un modelo escolar en el que nos decían, para mañana vas a presentar un tema. O seguramente nos decían, me tocó exponer un tema. Bien, desde el aprendizaje situado no trabajamos con temas.
Estamos destematizando la escuela, estamos destematizando la universidad. No queremos trabajar con temas, queremos trabajar con problemas. Y con problemas reales, con problemas de nuestro tiempo. Solo así entendemos la educación. La educación debe ser una respuesta a estos problemas de la realidad, no a los temas. ¿Para qué queremos responder a los temas? Necesitamos responder a los problemas. Necesitamos que hombres y mujeres, pequeños, adolescentes y grandes, aprendan a resolver problemas. Y en esa medida, la educación se convierte en una respuesta positiva frente a la realidad. Pues eso es lo que busco ahora con familias. Las familias muchas veces incluso no tocan temas difíciles en su casa, pues porque son temas difíciles y no quieren que haya conflictos. Y sin embargo, la mejor manera de poder entrarle a un conflicto es conversándolo. Y la mejor manera de problematizar, pues es trabajar con problemas. Entonces, he escogido estos 5 problemas sociales que nos van a permitir educar en casa pautas para cada uno de estos problemas y que todas estas están orientadas a un solo propósito: recuperar la autoridad en casa de los papás, que en este momento está un poco confundida, un poco perdida, en la mayoría de los casos. Quizás a lo mejor planteo que en este caminar que hemos hecho por todo el país, yo he encontrado 3 tipos de papás. Y esta manera de hoy ser papás, pues nos ilustra por qué a veces tenemos los problemas sociales que tenemos. Entonces, los he puesto en estos términos. La mayor parte de padres de familia que hoy hay en México los he denominado papás depositadores. Es decir, papás que depositan a sus hijos en la escuela, los depositan y, por lo tanto, les dicen a los directivos escolares o a los maestros: ahí te dejo a mi hijo o a mis hijos, que Dios te bendiga, y si tienes programa de escuelas de tiempo completo de 8 a 8, mejor. El problema del depósito no solo es depositarlos, sino que con esa acción estos papás dicen: yo ya cumplí, yo ya deposité, por lo tanto, yo ya no educo, que eduque la escuela. Y además, hay una corriente de papás en escuelas privadas que dicen: además yo te pago para que eduques a mis hijos. Entonces, claro, se ha tergiversado de tal manera la educación paterna y materna que han encontrado unos suplentes que piensan que ellos son los que educan. Y por eso yo voy a tratar de convencerles pues que es un tremendo error para quienes piensen eso. En realidad, la escuela tiene evidentemente un propósito, evidentemente tiene un papel educador, pero jamás podrá sustituir lo que nosotros los papás podemos hacer con nuestros hijos. Jamás. Ahora voy a tratar de convencerles. Después, hay un segundo tipo de papás. Es todo esto evidentemente con relación a las escuelas, porque es lo que hemos ido trabajando en todo el país. Los papás, el segundo tipo de papás son papás que quieren ser profesores. Entonces, los papás van con el profesor de sus hijos y le dicen: maestra, es que usted debió haberle puesto a mi hijo 10 y no 9. Es que usted debería estar en la unidad 5 y no en la unidad 6. Es que usted... Entonces, digamos, los papás quieren ser profesores, pero también quieren ser directores de la escuela. Entonces van con la directora y van con el director y dicen: es que usted, señora directora o señor director, debió haber corrido desde hace mucho a la profesora fulana de tal, porque fíjese que... Entonces, lo que vemos es que hay muchos papás
que irrumpen en la escuela, pero no saben cómo colaborar con la escuela, sino que tienen demandas, exigencias que plantean sustitución de responsabilidades. Y entonces, pues, evidentemente pasan un nivel, una línea. El profesor, los directivos, con errores y aciertos, ellos tienen que responder su papel y nosotros tenemos que responder al nuestro. Y un tercer tipo de papás que afortunadamente hemos encontrado y que son los papás que hemos buscado aumentar, son los que denominamos papás colaboradores. Papás, vamos a ponerlo en estos términos, socios de la escuela, que preguntan, a ver escuela, yo entiendo que tú tienes un papel y yo tengo otro papel. ¿Cómo sumamos para que mi hijo sea mejor persona, mejor ciudadano, mejor profesionista? Tú con lo tuyo, yo con lo mío, pero ¿en qué nos unimos? ¿En qué cosas trabajamos juntos? Y entonces hay proyectos de escuela y universidad en la cual papás y actor educativo trabajamos juntos con propósitos comunes. Y eso es lo que hemos encontrado a lo largo y ancho del país. Tres tipos de papás y lo que buscamos es que haya menos papás depositadores, buscamos que haya papás educadores. Eso es lo que estamos buscando, papás educadores. ¿Cómo vamos a educar? Vamos a educar aprovechando los problemas que tenemos. Empiezo por el primero. Papás, ¿qué es lo que más nos dicen nuestros hijos? Como decía mi madre, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. ¿Me compras? ¿Qué más? ¿Me das? Muy bien. ¿Qué más? ¿Me prestas tu teléfono? ¿Necesito? ¿Quiero? Muy bien, muy bien. Dame, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense qué interesante porque ustedes y yo, los papás que aquí estamos, bueno, yo soy papá de Juan Luis de 11 años, de María de 9 años. Entonces, los papás que estamos aquí presentes constatamos que como nunca antes vivimos una era del capitalismo global que en este momento, como nunca antes, está basado en fabricar necesidades que en realidad son innecesarias. El capitalismo de ahora está centrado en la construcción del consumo voraz. No solo del consumo voraz. Piensen ustedes que nuestros papás, cuando nos educaron, no tenían la presión mediática, la presión social que hoy existe en torno a tener lo último de lo último, de un teléfono, de unos tenis, de un Xbox, de un videojuego, de una muñeca, de una película. Es decir, lo último, lo último. No es tener. Antes era tener. Ahora es tener lo último. Que es distinto. Es el consumo voraz, basado en fabricar necesidades que en realidad son innecesarias. Pero la publicidad, las empresas y el contexto hacen que tengamos lo último. Y hay de nuestros hijos si en la escuela comparten que no tienen lo último, porque entonces pues están out y no están in. Y eso para nuestros hijos es muy doloroso. Es muy doloroso porque entonces pues no pertenecen. No pertenecen, no están agregados. Y por eso la presión es mucha. Es que mis amigos ya lo tienen. Entonces es tremendo, ¿no? La presión es tremenda. Entonces por eso, digamos, lo que caracteriza a nuestro tiempo probablemente más que otra cosa, sea esta pulsión que hay para consumir, de la cual nuestros hijos son los principales depositarios de la publicidad. Porque son expertos en demandar, son expertos en presionarnos. Y además ellos han descubierto cierto tipo de recursos
para doblegarnos. Entonces, por eso lo interesante, papás, es cómo respondemos la pregunta ¿cómo educar en tiempos violentos e injustos con problemas? Bien, vayamos al tema. Con este problema del consumo se puede trabajar algo muy necesario, algo que teníamos como sociedad y que hoy está muy debilitado, que es la educación en límites. La educación de no todo se vale, no todo se puede. No todo se vale, no todo se puede. Entonces, por eso, cada uno de estos problemas son pretextos educativos y son, además, herramientas diarias y cotidianas para practicar la educación de límites. Entonces, piensen ustedes, ni el millonario más millonario del mundo podría satisfacer las demandas de sus hijos. Porque, como decía mi madre, no tienen llenadero. Vamos a ver, papás, ¿cuánto les dura el gusto, el gozo, el placer de algo que querían, de un objeto que querían y que durante meses estuvieron, es que yo quiero, y bueno, por fin, aquí está lo que querías? ¿Cuánto les dura el gusto? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Quién da menos? El mismo día, ¿quién da menos? Una hora, ¿quién da menos? ¿No? Exacto, a veces nada más lo ven y dicen, gracias, ya quiero el otro. Es decir, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que, por eso insisto, ni el más millonario podría satisfacer las necesidades compulsivas de sus hijos. No podría, no se puede. Por eso no todo se puede. Por eso no todo se vale. Y por eso el consumo se convierte hoy en un pretexto para poner límites. Por ejemplo, nosotros podríamos decir con toda claridad, no lo necesitamos, no lo necesitas. O gánatelo para que aprendas a valorar lo que significa tener eso que quieres. O en lo que ya tenemos lo puedes reusar. Es decir, en realidad el consumismo voraz nos estaría planteando la administración de dos monosílabos muy importantes en nuestro tiempo. Sí, no. Dos monosílabos que en este tiempo va ganando el sí. Y entonces yo a veces hago un poco el ejercicio de ¿cuántos sís decimos los papás en el día y cuántos nos? ¿Qué ocurre en la formación de límites con las peticiones múltiples? Pues lo que ocurre es que muchos papás no están dispuestos a entrar en conflicto con los peticionarios. No están dispuestos a tener un conflicto, un enojo, lo que se conoce como el desgaste de la autoridad. Y yo siempre digo, contemplemos la siguiente escena. Un centro comercial con nuestros hijos y de pronto, yo quiero esto. Y entonces el papá en milésimas de segundo tiene que decidir qué monosílabo utilizar. ¿Sí o no? Pero rápidamente en esos milésimas de segundo dice, ¿qué pasa si digo que no? Aquí va a haber algo. Se va a tirar al suelo, va a utilizar los recursos que el niño o la niña, que el joven y la joven han aprendido para doblegar a los papás. Son sus recursos. Son sus recursos. Y lo habrán aprendido porque los papás
habrán respondido, está bien, toma. Está bien, toma. Porque, ¿cómo voy a ser aquí el oso, verdad? Aquí contigo. Entonces, los muchos sís y los pocos nos han hecho los últimos 10 años, más o menos, está más o menos medido, que los últimos 10 años han construido una generación de jóvenes, de adolescentes, poco tolerantes a la frustración. Y por lo tanto, en las escuelas, muchos profesores les cuesta mucho trabajo también los límites, porque los chicos y las chicas no están acostumbrados a los límites. Es decir, a que no todo se vale, no todo se puede. Entonces, esta primera dimensión nos animaría a ver las perspectivas de por qué valdría la pena educar en límites. Porque lo que tenemos de violencia en el país, desgraciadamente, es porque muchos actores que hacen la violencia, o sea, piensen que la violencia es el resultado de individuos, no las llamo personas, individuos portadores de violencia, que violentan a otras personas o a otros individuos. Y esos individuos portadores de violencia lo hacen porque creen que pueden, porque están convencidos que todo se puede, que todo se vale. ¿No les pareció, el día de hoy compartíamos 27 secuestrados en Cancún, ¿verdad? Que fue lo que vimos ayer, hoy. 27, ya vamos ahora ya no por 1, sino por 20, por 50. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Todo se vale? Entonces, lo que quiero decir es que una sociedad laxa con respecto a qué se vale y qué no se vale, es una sociedad probablemente violenta, probablemente injusta, porque no tiene imperativos categóricos que plantee en la calle, en la casa, en la escuela, esto sí, esto no. Esto es correcto, esto no es correcto. Me acuerdo que algo de lo que mis hermanos y yo nos acordamos mi hermano se había encontrado una moneda no me acuerdo de qué valor, y no la regresó, no preguntó de quién era, tal. Y me acuerdo que llegó con la moneda y mi mamá estaba ofuscada, ¿verdad? Estaba enojadísima. Esa moneda es de alguien, pero mamá, yo no vi de quién era. Al grano, robaste, ¿verdad? Si era, ¿no? Muy... Y me acuerdo que hasta la fecha nos acordamos de cualquier cosa que sale, pues es un chiste local. Al grano, robaste, ¿verdad? Así, nos acordamos. Es decir, mi madre era muy contundente eso, ¿no? Era muy contundente. Lo que no es tuyo, no es tuyo. Punto. Los imperativos categóricos ayudan a las sociedades a tener mínimos de convivencia que nos permitan tener un bienestar y un bien vivir. Las sociedades necesitamos mínimos éticos y mínimos morales. Cuando hablo de esto, a veces hasta yo me sorprendo. Ah, caray, ¿estamos hablando de esto de verdad? Es decir, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento los imperativos categóricos que tenían nuestros padres se perdieron? Y la verdad es que necesitamos recuperarlos. Una reflexión ahora hago también para los papás que estamos aquí y para otros papás. Mi esposa Alejandra y yo, la semana pasada o hace 2 semanas, de pronto conversamos lo siguiente. Sus papás y mis papás no tuvieron educación universitaria. Y nosotros de pronto nos sorprendimos diciendo, y sin embargo, nuestros papás tenían una intuición de cómo educarnos. Y en esa intuición de cómo educarnos
fueron brújula para nosotros. Esto sí, esto no. Se hayan equivocado o no, tenían una manera de educarnos, con límites, con principios morales, con imperativos categóricos, con alcances muy claros, sin educación universitaria. Y nosotros lo que hemos encontrado ahora son un montón de papás con educación universitaria que están confundidos con sus hijos y que no plantean qué mínimos deseables serían los que deberían ocurrir, no fuera, en su casa. Entonces nosotros decíamos, qué interesante, cómo ha dado la vuelta la historia. Entonces termino esta primera dimensión diciendo, el consumismo voraz es un problema, pero al mismo tiempo es un problema que nos permitiría trabajar límites. ¿Cuántos sís? ¿Cuántos nos? Arriesgar autoridad, poner la autoridad sobre la mesa. No por esto, explicarlo, no por esto. Segundo, la corrupción. Todos sabemos que la corrupción es probablemente el problema que ha venido de generación en generación y que socialmente hablando, los mexicanos incluso nos aprendimos un eslogan bastante vigente. El que no tranza, ¿qué tal? ¿Verdad? Y miren que viene de hace mucho tiempo. Entonces, fíjense cómo ha pasado de generación en generación. Este problema no es un problema solo de los de arriba. Yo siempre digo, aunque ustedes no lo crean, Peña Nieto tuvo mamá. O ahora diríamos, Lozoya tuvo mamá. Es decir, ellos, que son en este momento los iconos del saqueo institucional, del robo de miles de millones de pesos, ellos tuvieron papás. Pregunta, ¿qué conversaban sus papás con ellos cuando tenían 6 años, 8 años, 10 años? ¿Qué les decían en el desayuno, en la comida, antes de ir a dormir? ¿Qué mensajes nutrieron sus corazones de sus papás a ellos? Yo me pregunto eso. Por lo tanto, papás, los que roban mucho o poco, los políticos corruptos, los empresarios corruptos, las personas que hacen corrupción a media escala, a pequeña escala, todos tuvieron algún tipo de familia, padre o madre, o los dos, o abuelos que estuvieron con ellos, las múltiples familias que hay que existen. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió ahí adentro? ¿Qué tipo de valores o no, qué tipo de límites o no tuvieron para que más adelante sean saqueadores institucionales? Yo me pregunto ahora, por ejemplo, los informes de la Auditoría Superior de la Federación, cada año nos dicen que hay mucha corrupción a lo largo y ancho del país, de la cual no precisamente estamos hablando de los de arriba, sino de mucha gente anónima. Hoy en la mañana, Animal Político, este portal de noticias que además hacen investigación, estaba reportando que el gobierno de Chiapas le dio contratos a empresas fantasma creadas ex profeso para eludir, para desaparecer millones de pesos. ¿Quién se presta para eso? ¿Quién hace eso? Entonces, la corrupción no solo es de arriba. La corrupción, desgraciadamente, es un modus operandi de muchas personas. Y eso, desde mi punto de vista, no solo es un problema social, sí tiene que ver con lo que mamamos en casa. Entonces, creo que este segundo problema nos llevaría, por lo tanto, a la pregunta, ¿qué papel ocupa la honestidad en nuestro diario acontecer en nuestras familias?
Todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con nuestras familias, lo que nos toca a nosotros, no lo que le toca al gobierno, no lo que le toca a otros, a nosotros. ¿Qué papel ocupa la honestidad como práctica en nuestra casa? Ese de al grano robaste, ¿dónde está? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos para que nuestros hijos y nosotros seamos la generación del cambio? Para que este país, que podríamos decir fue excesivamente corrupto, hoy sea menos corrupto. A nosotros nos toca un papel en ese sentido. Tercero, cambio climático. El problema del cambio climático, el problema del antropoceno, es decir, el dominio de nosotros los seres humanos sobre la naturaleza, está causando básicamente tres tipos de problemas. Está causando que cada vez más personas migren de sus ciudades, de sus lugares de origen, porque su tierra, porque sus zonas, sus regiones ya no son aptas para lo que eran antes, para producir cierto tipo de alimentos, para sembrar ciertas cosas, etc. El cambio climático también está provocando que cada vez pensemos en cómo nosotros, seres humanos, personas sociales, tengamos un aporte para lo que el Papa Francisco llama nuestra casa común. ¿Cómo intervenimos para revertir el calentamiento global? Ustedes saben que el calentamiento global básicamente es exceso de dióxido de carbono en el ambiente. Y por lo tanto, ese dióxido de carbono nos provoca el famoso efecto invernadero. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué cosas de dióxido de carbono necesitamos abandonar? Y por eso, fíjense qué interesante, porque cada vez hay más familias que tienen planes familiares para plantear por lo menos 3 campos de trabajo. El manejo de residuos sólidos. Es decir, familias que tienen planes para reducir su basura a través de lo que los chicos estudian en la escuela, las 3 R's. Y por lo tanto, yo siempre animo a que las familias den el paso para plantear con sus hijos, ahora sí que en Team Back, ¿qué reducimos de lo que compramos? ¿Qué de lo que compramos no necesitamos? ¿Qué reducimos? Veamos la lista del súper. ¿Qué de todo esto podemos reducir y que no genere basura? Segundo, ¿qué podemos reciclar? ¿Y qué podemos reusar? El cambio climático lo podemos enfrentar entonces con un manejo de residuos sólidos más sustentable. Segundo campo, el campo del agua. Necesitamos que en nuestras familias tengamos cada vez más un uso sustentable, responsable del agua, preparando a nuestros hijos para que cuando ellos sean adultos sepan qué hacer cuando de pronto digan no va a haber agua 6 meses. ¿Cómo estamos en nuestras casas, en nuestras familias, para empezar a nutrir nuestra infraestructura de espacios para aprovechar el agua de lluvia, para aprovechar el agua que sale de la regadera fría antes de que salga la caliente? ¿Cómo la estamos aprovechando? Es decir, necesitamos en casa estar preparados para lo que dice la ONU. Si nosotros seguimos esta tendencia, en el 2030 la mitad de la población mundial no va a tener agua. Entonces, este tema es un tema muy importante porque requiere prepararnos para trabajar con escasez de agua. Y tercero, el cambio climático nos lleva también a pensar el tema de los alimentos. ¿Qué alimentos compramos? ¿A quién compramos? Hoy estamos comiendo muchos químicos, pocos alimentos realmente son sanos, limpios, naturales.
Y entonces ha surgido en este momento un movimiento muy bonito, a mí me encanta, de los huertos urbanos, los huertos familiares, los huertos escolares, los techos verdes. Es decir, las ciudades necesitamos voltear a lo natural. Y afortunadamente cada vez hay más proyectos al respecto. En ese sentido, con nuestros hijos valdría la pena, si no se tiene, por lo menos decir que tengamos una maceta colgada de la cual por lo pronto cuelguen algunos jitomates, algún chile, algunas lechugas. Es decir, en realidad cada vez más necesitamos regresar a, no se va a poder todo, pero definitivamente por lo menos que nuestros hijos vean. Doy siempre un ejemplo de una maestra que decía que llegó al tercero de primaria y llegó con unas zanahorias. Y entonces preguntó, chicos, ¿de dónde vienen estas zanahorias? Y los chicos dijeron, de Walmart, maestra. Entonces, claro, pues sí, efectivamente los chicos creen que vienen de los supermercados. La tierra nos necesita. Cuarto punto, la violencia. Necesitamos con todas nuestras convicciones, con todas nuestras fuerzas, darle la vuelta a la violencia de este país. La violencia tiene muchas violencias. No me voy a referir a la violencia estructural, criminal, porque estamos con los que sí podemos hacer cosas. Pensemos qué tipo de violencias hay en nuestras familias. Pensemos qué tipo de violencia podríamos trabajar para que no la tengamos o la disminuyamos significativamente. Tengo una exalumna que trabaja en la Policía Federal del lado de delitos cibernéticos. Y ella me dice, a veces no puedo seguir monitoreando lo que estoy haciendo, porque me dice, es increíble observar que la mayor parte de las violencias se hacen en casa. Lo que a ella le toca ver, de todo tipo. No profundizo más. Pero hay muchas maneras desde casa para empezar a darle la vuelta a las violencias a través de la construcción de pautas de diálogo, de mediación, de conversación, que permitan a las personas visualizar que la violencia no es la única manera para alcanzar objetivos, que es lo que socialmente parece que estamos aprendiendo. Si yo quiero un objetivo, lo consigo con violencia. Lo mismo un niño que un adulto. Y creemos que la casa, que nuestras familias son espacios privilegiados para educar en la paz, para educar en la construcción de paz. Finalmente, la idiotez. Utilizo, por eso está en cursiva, utilizo esta expresión, idiotez, creada por los griegos, que significa el que no se preocupa por su ciudad. Para ellos, para los griegos que inventaron la política, es decir, la polis, el cuidado de la ciudad, ellos pensaban que todos nos debemos a la ciudad. Por lo tanto, que era una idiotez quien no cuidaba el lugar donde vive. ¿Qué tenemos en México? Tenemos pocos ciudadanos, pocas personas que quieran y amen su ciudad. Por lo tanto, que la cuiden. Por lo tanto, que nos ocupemos de ella. Es decir, necesitamos ciudadanos. Y ojo, aprovechando que aquí hay pequeños y pequeñas, ciudadano no le entiendo como aquel que tiene 18 años, sino aquel pequeño de 3, de 8, de 10 o de 12 años
que dice, ahí hay una basura, yo no la tiré, pero yo la recojo. Es decir, ciudadano es aquella persona que independientemente de la edad que tenga, se ocupa de lo que tiene alrededor y cuida lo que hay alrededor, cuida su pequeño terreno de ciudad. Por lo tanto, la idiotez la enfrentamos con cuidado de la ciudad, porque necesitamos amar nuestra ciudad. Voy cerrando con 3 cosas. Me gustaría que todo el mundo se lleve a su casa esta palabra, filiarcado. Y si ustedes tienen pareja, que vayan con su pareja, si no vino, y que le digan, que no sabes qué es filiarcado. Yo te voy a decir. Filiarcado. La asunción del poder familiar por parte del hijo y el sometimiento a él por parte de los padres. Eso es filiarcado. Es decir, el poder de los hijos en la casa. Alguien podría decir, oye, no, ¿cómo crees? Yo soy el que tiene el poder en la casa. Pero en realidad lo que decimos es esta capacidad que tienen los chicos y las chicas para poder decir, quiero esto y esto se hace. Y los papás que dicen, sí, para que no me molestes, sí, está bien, toma. ¿Quién tiene el poder? Entonces es eso, el filiarcado es la asunción del poder de los recursos que tienen los hijos sobre los padres. Entonces piensen lo que dice este psicólogo italiano, que me parece de ABC, pero que pues, ocurre en nuestras familias. En el origen del ser, el hijo es después que los padres. Y constituye por eso un grave error entregar el poder de la familia a quien está peor dotado para ejercerlo, a causa de su natural inmadurez. Parece pues, obvio, ¿verdad? Y sin embargo, en muchas familias, la inmadurez es lo que prevalece ahí. Entonces, pues, una de 3 conclusiones, trabajemos para que no haya filiarcado en casa. Segundo, el tema de la adolescencia evidentemente da para otra conferencia, pero a mí me parece muy interesante porque el tema de la adolescencia, el tema de la juventud, es el tema de la autoridad de los papás. ¿Qué es lo que hoy hay menos en las familias? Autoridad paterna, materna. Autoridad que obvia e inevitablemente siempre va a estar retada por los hijos. Si hay algo que ocurre y ocurrirá en casa, es que los hijos retarán permanentemente la autoridad. Y evidentemente por eso muchos papás, cansados de utilizar la autoridad, mejor no la usan. Y ahí hay un problema de acompañamiento. Entonces, los límites en la adolescencia se plantean de la siguiente manera. Aprender a regañar de un modo que no abandonemos, sino que liguemos, vinculemos. Es decir, acompañar a nuestros hijos, pequeños, adolescentes, jóvenes, en el camino del crecimiento, implica muchas veces señalar, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Por aquí no, por aquí sí. Pero hay ocasiones en que algunos papás en ese camino, los límites, los regaños, o las pautas, o las intervenciones, pueden ser de tal manera que rompan la relación con los hijos. Y pues evidentemente no queremos eso. El acompañamiento en ese crecimiento nunca debe romper. Nuestros hijos tienen que saber en el momento del regaño, en el momento de la intervención, que sin embargo los amamos, que sin embargo los queremos,
y que por esa razón estamos en esto juntos. Hay una expresión de esta pregunta de ¿por qué has hecho esto? Cuando particularmente el adolescente se va y por lo tanto deja a los papás. ¿Dónde estará? ¿Por qué lleva tanto tiempo sin estar presente? Y la pregunta es esta: ¿por qué has hecho esto? Lo que haya hecho. Tu padre y yo estábamos muy asustados. Has hecho algo en lo que me he sentido olvidada y tú, hijo, no puedes olvidarte de nosotros, porque es a nosotros a quien tienes que responder. Es decir, padre y madre, aunque nuestros hijos no lo entiendan, tienen que saber una y otra vez que nosotros somos su brújula y por lo tanto nosotros somos responsables hasta un determinado momento. Una y otra vez. Y eso, como sabemos, seguro no lo van a entender en un determinado tiempo, hasta que ellos sean papás. Hasta entonces, ya me cayó el 20. Los padres debemos tomar conciencia de ser guías dentro de un recorrido que conocemos y no conocemos, pero gracias al cual, precisamente acompañando al hijo hasta la cumbre de su camino, podemos realizarnos nosotros mismos. Es decir, nosotros papás, evidentemente acompañando en el crecimiento, también nosotros nos estamos realizando como personas y como papás. Nadie dijo que fuera fácil, nadie nos educó con eso y nadie nos va a educar para eso. No me detengo aquí. Quizás a lo mejor como segunda gran conclusión, para que se relajen, Sigmund Freud decía: hagamos lo que hagamos, nuestros hijos crecerán por algún trauma, por la manera en la que interpretaron las cosas que hicimos. Así que relájense. ¿No han oído esto? Por ejemplo, ahora que somos mayores, es que mi papá quería más a mi hermana. Ahí está, el trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque interpretaron cosas que hicimos, a lo mejor teníamos más detalles, etc. O, papá, ¿te acuerdas cuando me dejaste hasta las 5 de la tarde sola en la escuela? ¿Te acuerdas que no pasabas por mí? Es decir, nuestros hijos van a interpretar muchas cosas de lo que nosotros hicimos y, pues bueno, ahí se anidará un trama. Ya lo superarán, ya lo superarán. Y última conclusión. Este es un tema muy largo, es un tema muy padre, me gusta mucho, pero quisiera terminar con esto. Nosotros necesitamos tener un vínculo sano con nuestros papás para poder ser mejores papás. Entonces, piensen ustedes, papás, que en este momento necesitamos pensar no en nuestros hijos, sino en nuestros papás. Estén vivos o ya no estén vivos. Y pensando en nuestros papás, lo que trabajamos, lo que hacemos, es que nosotros vamos a ser mejores papás con nuestros hijos si nosotros no tenemos cuentas pendientes con nuestros papás. Porque hay muchos papás que tienen cuentas pendientes con sus papás. Y la mejor manera para cerrar esas cuentas pendientes son 2 palabras. Gracias, perdóname. Gracias, papá, mamá, por lo que me diste, por tu legado, por darme la vida, por lo que nosotros querramos. Perdóname porque no te entendí en su momento, cuando me decías, cuando me hacías, cuando me diste chance, cuando no me diste permiso, cuando me
espantaste a aquel novio cuando... Perdóname. Gracias, perdóname. Si nosotros somos capaces de ambas palabras en lo más profundo de nuestro corazón, estamos listos para ser mejores papás con nuestros hijos. Hay un psicólogo que dice, que plantea que nuestros hijos huelen, notan, perciben cuando nosotros no tenemos una relación filial con nuestros padres sana. Y eso se nota por nuestra relación con ellos, con nuestros hijos. ¿Se fijan? Esa línea, hijos, papás, papás. Por eso terminaré con esto. El indicador más fiable de que hemos conquistado la madurez emocional, nosotros, es que estamos agradecidos por todo lo que hemos recibido de nuestros padres. Entonces estamos maduros para ser los mejores papás posibles con nuestros hijos. Y estoy hablando, papás, que me he encontrado con papás en la República Mexicana que al final me dicen, es que mi papá nos abandonó. Para decir lo que se puede decir ahora, hay muchas cosas feas. Y muchos papás dicen, no lo he superado. Las violencias que hubo, etc. Y todo eso baja a los hijos. Entonces lo que dice Irene es lo que los papás, papá y mamá hicieron o no hicieron. Los que abandonaron o no abandonaron. Los que violentaron o no violentaron. Gracias, perdóname. Porque ahora nos toca a nosotros ser los mejores papás posibles para nuestros hijos. Con los nos pertinentes, con los sís pertinentes, apoyándolos para enfrentar el siglo XXI, ayudándolos a crecer, ayudándolos a ser buenas personas, buenos ciudadanos, si somos creyentes, buenos cristianos, adultos en la fe, aunque sean niños, pueden serlo. Y sobre todo, que nos permitan a nosotros, papás, al mismo tiempo, ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ser mejores papás y mamás aprendiendo de nuestros errores. Entonces, yo diría, que tengo ganas de terminar con esto. Trabajemos con nuestros hijos estos dos hemisferios que nos permitan ser al mismo tiempo sostenedores de sus posibilidades. Eduquemos su hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje verbal, de la capacidad de análisis, de la habilidad lingüística, de la resolución de problemas matemáticos, de la memoria, el pensamiento. Es el hemisferio intelectual. Se le da muy bien almacenar y absorber información teórica y numérica. Tiende a controlar e inhibir sentimientos. Es el encargado de la organización, el orden, la estructura, la planificación. Es muy obediente y disciplinado. Se rige por medio de normas, reglas, protocolos, leyes. Utiliza el miedo para protegernos. Ese es el hemisferio izquierdo. Es muy importante. Las escuelas lo usan mucho para los exámenes y demás, pero hoy hay un exceso del hemisferio izquierdo en las escuelas. En la casa está bien por el tema del orden, la estructura. Pero también, papás, eduquemos el hemisferio derecho. Está más vinculado con la experiencia sensorial. Nos brinda la habilidad de interpretar señales, signos, metáforas, así como la capacidad de soñar y de comprender el significado oculto de las cosas. Este hemisferio nos conecta con la dimensión emocional y espiritual de nuestra condición humana. Es el más artístico, original y rebelde de los dos hemisferios. Es experto en relacionarse con los demás, es empático, compasivo. Nos permite desarrollar la intuición, la imaginación, la innovación y el pensamiento creativo. Nos nutre de confianza para seguir nuestra voz interior. ¿Ya vieron Toy Story 4? ¿Se acuerdan del voz? La voz interior, la voz interior.
Bueno, pues la voz interior. Entonces, los dos hemisferios, hay que alentarlos, hay que potenciarlos. Y fíjense qué interesante. Los papás, más que los maestros, somos los que podemos descubrir ahí el futuro de nuestros hijos. Viendo qué van haciendo poco a poco y viendo, creo que mi hijo o mi hija tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo que el derecho o más el derecho que el izquierdo. Entonces, nosotros lo podemos ver todos los días en la casa. Entonces, estas son claves para poder alentar a nuestros hijos. Entonces, acompañemos, cuidemos, alentemos, potenciemos, seamos autoridad, seamos creíbles para nuestros hijos. No le saquemos a la autoridad, es muy importante usarla, es fundamental en este tiempo. Y entreguemos a la sociedad mexicana chicos y chicas capaces para los demás, capaces para su ciudad, capaces para darle la vuelta a nuestras principales taras. Yo creo en eso y creo que lo podemos hacer bien. Muchas gracias.